Buenas noches, hermanos de Casa Oración Cristiana. Mi nombre es el hermano Jaime Rebolledo. Tengo el privilegio en esta noche de estar con usted compartiendo una reflexión de esperanza. Primeramente, queremos darle gracias a Dios porque por medio de las redes estamos llegando a otros a través de la palabra de Dios, y hoy me ha tocado el privilegio. Pero antes de empezar con esta palabra de reflexión, vamos a orar. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre Celestial, por esta noche de hoy. Gracias porque nos permites en esta hora compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque tú vas a tomar el control de cada palabra que salga en esta noche de mi boca, Señor. Tu presencia va a estar aquí hablando a los corazones y también al mío, Señor. Gracias, Jesús, porque tú tienes el control ya de esta palabra de reflexión para mis hermanos de Casa de Oración Cristiana Milla 8 y para los que nos están viendo en las redes. Gracias, Señor, por el privilegio. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, hoy tenemos un tema que he venido meditando en él hace bastante tiempo. Nos pasa cotidianamente, todo el tiempo lo estamos viendo, y aunque usted no lo crea, ¿por qué olvidamos a Dios? ¿Por qué olvidamos a Dios? Increíble, pero es así. No podemos estar olvidándonos de Dios, pero lo hacemos, yo pienso que a veces sin pensarlo, a veces no lo reflexionamos, nos paramos de la cama. Lo primero que tenemos que hacer es dar gracias a Dios por un nuevo día, reflexionar sobre la oportunidad que Dios nos da en la mañana de un nuevo día, recordar la palabra de Dios que dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, una nueva oportunidad, pues no todo el mundo logra levantarse en el día siguiente. Es un privilegio que Dios nos da. Pero nos pusimos a meditar, a reflexionar sobre por qué olvidamos a Dios. Y saqué una respuesta que vino a mi corazón, y es que cuando vemos cómo se comporta este mundo, el mundo no tiene presente a Dios en nada, y más cuando está bien. Cuando el mundo está bien, o en teoría todo marcha bien, ni piensa en Dios para nada. Por ejemplo, si tenemos una extraordinaria salud, nos sentimos bien, no nos preocupa nada, ni siquiera nos acordamos de Dios. Cuando tenemos trabajo, todo está bien. Everything's be alright, como dice una canción por ahí. Cuando tenemos prosperidad, cuando tenemos diversión y sobre todo absolutamente lo que necesitamos, hermanos, no nos preocupa nada. Y Dios muchas veces, y es triste decirlo así, no está en nuestros pensamientos. Por otra parte, sí viene Dios a nuestros pensamientos cuando tenemos necesidades, cuando tenemos enfermedades. Ahora que estamos viviendo la pandemia, todo esto del COVID, todo esto de las situaciones que está viviendo el país, cuando uno está desempleado, mucha gente todavía, y no me acuerdo de la cifra, pero andaba por 284,000 personas que tenían contrato suspendido y que en teoría el 30 de septiembre tenían que volver a sus puestos de trabajo. Pero según lo que yo escuché, muchos de los que regresaban a su trabajo eran liquidados, eran despedidos. Cuando la persona entra en ese mundo de desempleo, se acuerda de Dios, se acuerda de Dios. Cuando está rodeándonos la pobreza, no podemos comprar nada para nuestros hijos o para nosotros mismos, nos acordamos de Dios, nos acordamos firmemente. Cuando el dinero no alcanza ni siquiera para comprar nada para la comida, cuando usted mete la mano en el bolsillo y saca la basurita que está en el bolsillo, que a veces queda en la lavandería, y usted dice, hey, ¿dónde está el dinero? No, nos acordamos de Dios en ese momento. No podemos ir a distraernos a ningún lado, nada de pensar ir a pasear a ninguna parte, porque tenemos muchas preocupaciones, no nos acordamos de Dios. Pero en ese momento sí nos acordamos. Cuando vienen las preocupaciones, nos acordamos. Pero cuando estamos bien, nos olvidamos. Hay una palabra que tengo que compartir con ustedes y que cuando yo la leí en ese momento no la entendía. Le voy a ser sincero, no la entendía. Dice en Eclesiastés 7,
capítulo 7, versículo 2, que mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Escúchenme bien, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Esto lo dijo un hombre sabio, un hombre que se es considerado históricamente como el hombre más sabio del mundo, de la historia, el rey Salomón, el hijo del rey David. Y cuando yo leí esto, yo hice así como estoy haciendo ahorita, no entendía por qué el rey Salomón dijo esto. Dice que al reflexionar en esta palabra y al meditar sobre esto que dijo el rey Salomón, la misma nos recuerda que cuando estamos en un funeral, y muchos hemos tenido la triste oportunidad de ir a un funeral, estamos allí y de inmediatamente nos viene a nuestro pensamiento, nosotros también nos tocará en turno, si es que Cristo no viene antes, porque los que estamos en Cristo vamos a tener la oportunidad de irnos antes y no conoceremos la muerte, pero si llega el tiempo de que tenemos que partir, inmediatamente en ese funeral nos acordamos de que vamos a estar más cerca de Dios. Ahí mismo, en esa iglesia donde se está dando el sepelio, usted se va a acordar de que Dios está más cerca de usted. Sin embargo, cuando llega el momento de los banquetes, como dice el versículo, no nos acordamos de Él. No nos vamos a acordar porque estamos alegres, van a estar tomando sus bebidas, van a estar comiendo sus snacks, pero se nos va a olvidar Dios. No podemos pasar de vista esto, que nos olvidamos de Dios en momentos buenos, pero nos acordamos de Dios en momentos malos. Ahora, yo dividí esta enseñanza en dos situaciones o en dos tipos de aspectos. Primeramente, ¿por qué olvidamos a Dios? Uno, la persona que no conoce a Dios. Y dos, la persona que lo conoce. Uno, el que no conoce a Dios ni lo experimenta, simplemente es para él totalmente normal. Solo lo piensa cuando está en problemas, solo medita en él cuando o lo llama cuando está en problemas. Es más, hay una expresión que toda persona que no conoce a Dios la usa. Inclusive le puedo decir, hay personas que son ateas, supuestamente no quieren saber nada de Dios, no conocen a Dios. Sin embargo, usted le escucha decir, Dios mío. ¿Y cuándo le escucha decir Dios mío? Cuando le dan una mala noticia o cuando está en una mala situación. Dios mío. Supuestamente no conoce a Dios ni quiere saber de Él, pero en su corazón, porque somos creación de Dios y hemos sido confeccionados por Dios, está la simiente de Él y por lo tanto nuestra boca va a decir Dios mío. El segundo aspecto o la segunda persona es aquel que conoce a Dios y lo experimenta diariamente. Es decir, ora, lee la Biblia, ayuna. En teoría, siempre tiene a Dios presente. Pero nos sucede que lo olvidamos, y más cuando, es algo que usted no lo puede creer, pero es así, más cuando Dios hace milagros en nuestra vida. Usted dirá, ¿cómo así, hermano Jaime? Cuando más Dios hace milagros, se nos olvida. Después de que viene esa gran bendición que Dios hace en nuestra vida y estamos bien, se nos olvida. Y es cuando más agradecidos debemos estar delante de Dios. Tengo otra palabra que compartir en función a esto que estoy diciendo y se encuentra en Lucas 17, capítulo 17, del versículo 11 al 19. El título, los 10 leprosos que fueron limpiados. Busquemos en nuestras escrituras entonces, dice así la palabra de Dios. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él les vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado,
volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano, ni siquiera era israelita, era samaritano, un pueblo que los mismos judíos ni siquiera los trataban, no querían saber nada de ellos, según ellos no eran parte del grupo. Y este hombre samaritano respondiendo, Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Miren lo que le preguntó Jesús: ¿y los 9 dónde están? Si supuestamente fueron limpiados 10, solamente uno regresó. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Dónde estaban los otros 9? Recibieron un milagro poderoso de Dios que hizo que su piel quedara como la de bebé. Quedaron sanitos, quedaron restaurados, fueron sanados. Y iban en camino cuando su piel iba siendo restaurada y sanada. Pero solo hubo uno que se acordó de Jesús y vino dando gracias a Dios, glorificando su nombre. Y este hombre fue recompensado. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Qué bendición este pasaje. Y ver que 9 hombres que fueron sanados ni se acordaron de regresar a darle gracias a Jesús por el milagro recibido. Hermanos, cuando nosotros conocemos a Cristo y lo hemos recibido en nuestro corazón, ¿por qué le olvidamos? Si somos en Cristo Jesús, estamos allí metidos en la palabra, escudriñando, vamos a la iglesia, pero hay momentos que nos olvidamos. Y nos olvidamos porque estamos de repente, ya estamos experimentando problemas alrededor nuestro, hay una situación difícil en la casa, hemos quedado desempleados, tal como dijimos al principio, hay todas situaciones que nos están rodeando, ¿verdad? En ese momento. Aquí apunté la pandemia. La pandemia ha alejado a muchos hermanos en Cristo de la presencia de Dios. Es más, se han apartado pensando de que tal vez apartándose y buscando otros remedios encontrarán tranquilidad, encontrarán paz, pero sabemos que no es así. Ahora bien, la palabra de Dios nos recuerda y dice en Job capítulo 8, del versículo 11 al 13, que lo vamos a buscar Job. Aquí está Job. Capítulo 8, del versículo 11 al 13. Job fue un hombre extraordinario que tenía su fe bien cimentada y bien puesta delante de Dios. Y miren lo que dice el capítulo 8, el versículo 11. Dice así la palabra de Dios: crece el junco sin lodo, crece el prado sin agua, aún su verdor y sin haber sido cortado. Con todo se seca primero que toda hierba. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá. Repito este versículo 13. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá. Los caminos de las personas que se olvidan de Dios, dice que son como la hierba seca, se secan. Y es triste ver a una persona más que ha conocido al Señor que se vaya secando, que vaya experimentando cosas tristes en su vida y que no se acuerde de un Dios todopoderoso que lo levantó, que lo restauró. Pero sabemos que tenemos esperanza en Jesús, sabemos que Él siempre está pendiente de nosotros, siempre sus misericordias están extendidas para que lo podamos reconocer en todos nuestros caminos.
Investigando también un poquito sobre esto de olvidarnos de Dios, que no debería de ser, sin embargo, nos olvidamos de Dios. Otro ejemplo es que el pueblo de Israel experimentó tantas y tantas veces esto de que, y no te olvides de Dios, no te olvides de su palabra, no te olvides de sus leyes, obedécela, busca. Y esto se lo repetía Moisés. Moisés se lo repetía tantas veces que yo creo que el pueblo de Israel se atosigaba de tanto, hay que obedecer, hay que no olvidarnos de su palabra. Dice que no la escribamos en nuestra frente, en nuestro corazón, que lo pongamos en los dinteles. Y ahí estaba, no te olvides de Dios. La razón por la cual Moisés repetía esto al pueblo de Israel, y podemos aplicarlo a nuestra propia vida personal, es que Dios ya conoce la naturaleza de nuestro corazón. En el caso del pueblo de Israel, y a veces le decimos que ese pueblo, no. Ese mismo pueblo con su comportamiento es el comportamiento del hombre y la mujer de Dios hoy. Aunque usted no lo crea, es así. Porque todo lo que sucedía allá, que después salían del pueblo de Egipto y después estaban en la tierra prometida, estaban corriendo para allá, que se quedaron los que no pudieron pasar, Corea, Acán, que tuvieron rebelde. Pero muchas de las cosas que pasan en el pueblo de Israel son muchas cosas de las que vivimos nosotros hoy en día. La desobediencia, no seguir su palabra, y Dios ya conocía el corazón del pueblo de Israel. Es su pueblo, todavía lo sigue amando. Y por lo tanto, una de las causas de por qué no podemos olvidar a Dios es porque ese corazón de nosotros es un poquito rebelde. Dice que también muchas de las causas por las cuales Moisés le repetía al pueblo de Israel esto es que la presión que existía alrededor del pueblo era grande y les atraía. ¿Qué había alrededor del pueblo? Dioses de todo tipo, cosas paganas que ellos en teoría no habían experimentado y que les atraía. Bueno, hoy para nosotros también la presión que hay alrededor nuestra que nos atrae, nos arrastra, y que muchas cosas no son malas, pero sin embargo si nos pone por primero a esto que a Dios, se nos olvida el Señor. La tercera que apunté aquí es que muchas veces desobedecimos las instrucciones que nos ha dado el Señor a través de su palabra. E inclusive otros caminos que nos parecen atractivos, Aunque ustedes no lo puedan creer, por ejemplo, que nuestro carro sea primero que Dios. ¿Cómo así que no? No sé si usted lo ha notado, pero hay mucha gente que tiene su carro bien bonito y lo respeto y lo admiro por eso, le han dado, pero que pongamos a esas cosas primero que Dios, ahí hay un problema, nos olvidamos de Dios. El rines, a veces veo rines, veo unas cosas bien bonitas en esos carros, y cuando usted se pone a estimar cuánto cuesta cada cosa, son miles y miles de dólares, pero pregúntele a esa persona si está ofrendando, si le está dando al Señor, o si no tiene para dar, por lo menos si le está dando ese tiempo a Dios, le está dedicando tiempo a Dios. Hermanos, cuando nos olvidamos de Dios, nos desfallece nuestra fe y nos sentimos con desaliento, es tiempo de hacer un alto y buscar de su misericordia y sobre todo su perdón. Recordemos la palabra donde dice la historia del hijo pródigo. Creo que todos nos acordamos la palabra del hijo pródigo. Esa, la parábola la dio Jesús en su momento y habla la historia de un joven que quería irse a gozar de las cosas del mundo con lo que le tocaba. Hasta hay una canción por ahí que recuerdo y me gustaba mucho entonarla, que era de Richie Ray y Bobby Cruz, y el papá decía al verlo llegar: mi hijo ha regresado, vamos a celebrar. Y esa canción, cada vez que yo la canto me acuerdo de esta parábola. Y este hijo se apartó de su papá, de su hermano, inclusive tenía un hermano, y se fue a disfrutar de las cosas del mundo, de las cosas que, se olvidó de Dios y se fue a disfrutar de lo que le gustaba, a comer, a tomar vino, a tener, dice la historia, bellas mujeres a su alrededor. Pero llegó un momento en que quedó sin nada, hermano, quedó limpio, como decimos en panameño, y este hombre se fue inclusive buscó trabajo, a sus amigos que tenían en la región, se fue a buscar que le dieran de comer, no tenía que comer. Inclusive dice que tenía ganas de comer las algarrobas que le echaban a los puercos, a los cerdos,
Y él dice, no puede ser esto, yo que en mi casa, miren lo que dice el versículo, eso está en Lucas capítulo 15, del 11 al 32, pero del 11 al 17 es donde queremos ver más específicamente. Y dice el 17, hermanos, específicamente el 17, y volviendo en sí, escúchenme bien esto, hermanos, este hombre allí pasando necesidades, y ahí es donde vuelve y retomamos, ahí sí nos acordamos de Dios, nos acordamos del Señor. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco hambre. Dice la palabra que este hijo regresó, le pidió perdón a su papá, se arrodilló, me imagino, delante de él, lo besó, y el papá, como dice la canción, y el papá decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a acelerar. Dice que le pusieron vestidos, un anillo, estaban contentos porque este hijo había regresado. Y esta es la reflexión. No nos olvidemos del Señor, no nos olvidemos del Señor. Siempre estamos acordándonos de Él en todo momento. Sí, nos acordamos, pero hay momentos de nuestra vida que experimentamos que nos olvidamos. Y siempre experimentamos cuando estamos en momentos buenos, agradables, como que sí, gracias Señor, y lo vemos allá lejos, gracias Señor, pero nos olvidamos de darle gracias, de darle sitiar el honor que Él se merece. Hermanos, démosle esa oportunidad todos los días a Dios de abrir nuestra boca y decirle gracias Padre Santo por la oportunidad que tú me das de experimentarte todos los días, de la salvación que me da a través de Jesucristo. Y sobre todo compartir esta palabra, de hablarle a los demás de Jesucristo y del mensaje de salvación. Los tiempos son malos. Yo no sé si usted lo han notado, pero se hacen más cortos. De repente estamos mirando una cuestión y estamos haciendo otra cosa y se fue 1 hora, se fue 2 horas. Pero es que dice que los días pasan rápido porque la promesa se va a cumplir. Jesucristo viene pronto y en cualquier momento llama a la iglesia y vamos a estar allí reunidos todos delante de Él. Pero debemos estar siempre seguros de que no vamos a olvidarnos de Él. Siempre lo debemos tener en nuestros corazones. Gracias por haber escuchado este mensaje en esta noche. Gracias por tener presente esta palabra. Nunca se olvide de Dios. Nunca lo olvide, hermano. Nunca lo olvide y téngalo siempre en su vida, en su corazón y en todas las cosas que usted haga. Cuando va a tomar decisiones, nunca se olvide de Dios. Así que, hermanos, gracias por este momento especial que hemos compartido, porque hasta yo me he ido alimentando de esta palabra y quiero decirle que Dios me los bendiga ricamente y gracias por este momento de la reflexión de esperanza que nos da la palabra del Señor. Que Dios le bendiga ricamente, hermanos.